Saber de Ciencia, un espacio sonoro virtual para la divulgación de la ciencia y tecnología en el Centro Universitario del Sur. Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a este podcast para Saber de Ciencia. Soy Nadia Sea y el día de hoy estamos aquí para hablar sobre una investigación que creo que nos va a interesar a todos. Está muy interesante y por eso tenemos aquí al maestro Neiber Maldonado. Bienvenido, maestro. Hola Nadia, qué gusto saludarte. Con él vamos a estar hablando sobre un tema de investigación bastante curioso, a mi parecer. Vamos a estar hablando sobre emociones positivas y autoeficacia ante conductas de riesgo en adolescentes. Todos nos interesa aquí porque todos fuimos adolescentes en algún momento y todos pasamos por emociones positivas o por emociones negativas y no sabíamos cuáles eran o qué era qué, ¿no? Entonces, pero para comenzar me gustaría que por favor, maestro, se presentara ante la audiencia que nos escucha, por favor. Gracias Nadia, ¿te parece si te cuento cómo fue que elegí ser psicólogo y luego lo que he hecho un poco? Sí, cuéntame todo. Bueno, quiero platicarte Nadia que, bueno, yo soy Neiber Maldonado Suárez, soy de una comunidad de una zona zapoteca que se llama Villa Talea de Castro. Quiero comentarte también porque creo que es importante que yo tengo la fortuna de ser la primera persona en mi familia en acceder a una carrera universitaria. Y bueno, te lo platico porque cuando yo era niño y cuando fui adolescente yo me daba cuenta que había muchas cosas que mis compañeros hacían y que yo sentía que no podía hacer muy bien, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que como a los 6 años nos reunimos, bueno, como es un pueblo pequeño, de alguna manera hay confianza entre los vecinos y uno como niño puede uno ir a la casa de otro sin que te vigilen, ¿no? Sin que te vayan a dejar. Entonces me acuerdo que, bueno, 6, 7 años nos reunimos, porque íbamos a hacer nuestra primera tarea en equipo. Y el lugar era un poquito desconocido para mí. Quiero decirte que nuestras casitas están rodeadas a veces de cafetales. Bueno, el caso es que estábamos haciendo la tarea y de repente a alguien se le ocurrió empezar a jugar a las escondidas. Y yo me asusté mucho porque no conocía el lugar donde estaba. Y todo el mundo se fue a correr de mis compañeros. Y me quedé ahí solito, ¿no? Y la noche empezaba a caer. Yo dije, ¿y ahora qué hago? No me acuerdo bien por dónde subí, ¿no? Entonces, eh, ahí como que me empecé, o ahora que lo recuerdo, intento comunicarte que me empecé a dar cuenta que a lo mejor yo no tenía tantas habilidades como los demás. No me gustaba correr, no me gustaba trepar a los árboles. O a lo mejor lo hacía, pero no con tanta habilidad como todo el mundo. Y cuando fui adolescente, pues tampoco, o sea, jugaba fútbol y ahora soy apasionado del fútbol, pero jamás fui, pues, ningún deportista ni nada de eso. Y lo que sí me gustaba era ponerme a leer, ¿no? Leer historias, pensar en las historias. Me acuerdo que ahora, por ejemplo, que murió Ignacio López Tarso, que el primer libro que me compartió mi papá es justamente el de Macario. Y como en la casa no teníamos tele, pues me gustaba ir a la biblioteca a traer algunos libros y ponerme a leer, ¿no? En ese tiempo leí Los Tres Mosqueteros, luego 20 años después, o Robinson Crusoe, ¿no? En esas ediciones de Editorial Porrúa que están llenas de palabras y ningún dibujo, ¿no? Bueno, todo esto para decirte que cuando llegó el momento, mi papá me dijo que había la posibilidad, o sea, que él me apoyaba para hacer una carrera. Cuando llegó el momento de elegir mi carrera, yo quería estudiar letras, ¿no? Pero luego pensé que seguramente quienes estudiaban letras eran gente, pues que leía mucho más que yo y que yo no tenía ninguna oportunidad ahí, ¿no? Entonces vi un catálogo de carreras de la UNAM y encontré psicología que traía materias diversas como antropología, sociología, historia, filosofía. Entonces dije, de aquí soy, ¿no? Quiero decirte que en ese momento yo nunca tampoco había conocido a ningún psicólogo, en el pueblo no había este servicio y pues me aventuré a ser psicólogo. Ahí en Oaxaca, hasta hace unos 4 años, la carrera de psicología no se ofrecía en una escuela pública y por lo tanto estudié en una escuela privada. Yo entré ahí con mucho pesar porque estaba preocupado por todo lo que pudiera gastar mi papá. Quiero decirte que mi papá es padre soltero y bueno, yo estaba al cuidado de mi papá y de mi abuela. Y entonces,
Cuando entré a esa escuela que era privada, yo lo hice con la intención de ganar una beca. Afortunadamente gané esa beca y gracias a eso es que terminé la carrera. En ese proceso, en ese curso, pues yo descubrí que probablemente la psicología era, este, podía ser parte importante de mi vida y así fue, ¿no? Trabajé después de eso como profesor universitario ahí mismo, luego fui coordinador de algunas carreras, pedagogía, psicología. Y un día que teníamos un proyecto en la escuela que era hacer un estudio sobre algunos indicadores de estrés y ansiedad y si era posible hacer algunas intervenciones en población que había sufrido la pérdida de sus bienes como resultado del sismo del 2017. Este fue un proyecto que hicimos con la UAM. Yo participé en gran parte del proyecto que no se concretó, es decir, no lo concluimos, pero hubo un punto en donde yo ya sentía que había una barrera enfrente de mí. Ya no sabía para dónde, porque nunca había transitado el camino de aplicar instrumentos, recolectar datos, analizar datos y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí entendí que era necesario hacer un posgrado y, bueno, además de eso y de un ambiente laboral que se había vuelto muy tenso, yo decidí buscar este posgrado y, bueno, dediqué casi medio año bueno, trabajé en otras cosas, como profesor en otras escuelas de menor exigencia, en lo que hacía el proceso, porque el proceso aquí en la UDG es largo. Primero hay que hacer un curso propedéutico para entrar al posgrado, luego hay que prepararse para el Ceneval. Tenía mucho miedo al examen de inglés, luego teníamos que venir aquí a Jalisco a hacer la presentación oral del trabajo y después de muchos meses nos daban la respuesta. Con mucha felicidad yo recibí la respuesta y bueno, creo yo que estos últimos años de mi vida, estando aquí en Ciudad Guzmán, que es un lugar muy bonito, y en la UDG, en el CUSUR, yo me he sentido muy pleno. Y así es como un poco mi vida tiene que ver con la psicología y la psicología tiene que ver con mi vida. Sí, como una cosa llegó a la Así otra. es. Bueno, te comento que te agradezco mucho este contexto porque, pues, ¿cuántos jóvenes no pasaron por lo mismo, no? Desde iniciar con los bajos recursos o el no saber qué carrera va conmigo o si voy a funcionar ahí, ¿no? Ujú. Entonces, pues para todos ustedes que nos escuchan, ánimo. Claro. Bueno, para comenzar, vamos a hablar, por supuesto, de tu investigación, pero me gustaría también comenzar con unas preguntas de contexto. Estas porque hay varios conceptos por separado que al final se unen y quisiera entenderlos todos en esta ocasión. Por ejemplo, ¿cuáles son las emociones positivas? Bueno, las emociones positivas parten de una línea o de un enfoque de la psicología que se llama psicología positiva, que toma fuerza en la década de los 90 y esto sucede porque hasta ese momento se decía que la psicología de la salud, la psicología clínica principalmente, se había enfocado en estudiar comportamientos negativos, alteraciones en la salud mental, problemas psicológicos y hasta ahí, ¿no? Entonces la psicología positiva tenía la aspiración de estudiar cómo es que las personas exitosas, obviamente tomando las consideraciones de esto del éxito, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la acumulación de riquezas, cómo es que las personas que de alguna manera estaban plenas, pues tenían esas características de personalidad, ¿no? Y bueno, surgieron varios conceptos que han sido muy estudiados, que son muy interesantes. Por ejemplo, se habla ahora de flexibilidad psicológica, que tiene que ver con esta capacidad para adaptarse a diversas circunstancias, que no significa que uno tenga que aceptar todo lo que nos suceda, ¿no? Más bien es la habilidad de sobreponerse a algunas circunstancias. También está algo que te quiero compartir y que creo que puede resultar un poquito ¿cómo decirlo? Interesante para quienes nos escuchen, que es el flow, ¿no? Que se traduce como flujo, ¿no? Nosotros lo escuchamos en las canciones de reggaetón y justamente yo cuando escucho, por ejemplo, esta canción de Bad Bunny que se llama Neverita, el flow tiene que ver con dejarse, soltarse y ponerse a bailar como el cuerpo lo pida, ¿no? Y justamente esa es la idea
del flujo. El flujo o el flow tiene que ver con cómo logramos que las personas puedan expresar su potencial sin ninguna restricción, ¿no? Y por ejemplo, el flow lo podemos observar a través de una conversación, ¿no? De repente cuando salimos con un amigo, cuando alguien nos dice, quiero que conozcas a un amigo que me cae muy bien, nos damos cuenta si hubo o no hubo flow por cómo nos sentimos, ¿no? A veces estamos con alguien, nos sentimos intimidados y ya no hablamos. A mí me pasa mucho. No me gusta mucho conversar con gente que recién acabo de conocer, o más bien me siento inhibido. Y en entornos laborales también sucede mucho, ¿no? Cuando hay entornos, y esto se ha estudiado mucho, cuando hay entornos que son altamente directivos, cuando a veces no hay objetivos claros, sino que el que está a cargo del equipo de trabajo lo que hace es eh, tratar de estar muy vigilante, pues el flow se interrumpe, ¿no? Porque sentimos como si estuviéramos atados, ¿no? Como si algo estuviera atrás deteniéndonos. Y entonces la forma de romper el flow en los entornos laborales es generar ambientes de confianza, tener un alto respeto por las capacidades intelectuales de la otra persona, poner objetivos de trabajo, poner tiempos, ¿no? Y decir, por ejemplo, si tenemos un gran proyecto, en 5 días nos reunimos para ver cómo vamos, ¿no? Pero mientras no te voy a estar preguntando cómo vas, cómo vas, cómo vas, porque se rompe el flow, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las líneas de trabajo de la psicología positiva y, bueno, también están las emociones positivas, que son las experiencias de bienestar o de placer que una persona puede experimentar ante un evento que pudiera resultar agradable, ¿no? Entonces, esas son las emociones positivas entre las que podríamos hablar, por ejemplo, del amor, de la felicidad, del entusiasmo, de la creatividad, ¿no? Todo aquello que se orienta hacia la parte positiva de las personas. Ok, ok. Muchas gracias. Y con esta pregunta pues va otra, ¿no? Ujú. Esta es, ¿qué es la autoeficacia? Bien, la autoeficacia es un concepto que nos ayuda, por ejemplo, a hablar de la percepción que tienen las personas respecto a sus propias capacidades para hacer frente a alguna circunstancia, ¿no? Es una autoevaluación, es una percepción que uno se hace sobre si uno pudiera o no afrontar tal o cual circunstancia. En términos positivos es, por ejemplo, ahora que me invitaste a este podcast, yo tuve que hacer una evaluación y decir, ¿será que me voy a poder soltar? O no, ¿no? Me voy a sentir inhibido. Entonces uno evalúa y entonces decide asumir o no una responsabilidad. Cuando ustedes van a cubrir alguna actividad cultural que hacen aquí en Ciudad Guzmán, cuando se arman, cuando se organizan en equipo, seguramente ustedes evaluarán sus capacidades y las cosas que más les gustan y se asignan automáticamente tareas. Yo hago las fotos. Yo escribo el texto para redes sociales, ¿no? Yo hago la conducción. Yo camareo, yo microfoneo, en fin, ¿no? Cada quien evalúa sus propias capacidades para ver si puede hacer frente o no a alguna circunstancia. Y en otros contextos, la autoeficacia tiene que ver con qué capacidad tiene un adolescente, por ejemplo, para tomar una decisión respecto a si consumir o no consumir alcohol. Si eso va a implicar algún riesgo o no va a implicar algún riesgo para él. Es la evaluación que hace de si una situación le va a provocar o no alguna, o va a significar una amenaza para él. O alguna consecuencia, Alguna ¿no? consecuencia, así es. Ok. eh, bueno, estas preguntas van porque, pues sí, como lo mencioné al principio, pues entre adolescentes o entre más jóvenes no sabemos muy bien identificar cuáles son las emociones o qué estoy sintiendo en este momento o si soy suficiente para tal cosa, ¿no? Claro, Incluso cuando ya lo has hecho, no confías en ti mismo, claro, ¿no? Es sí. complicado. Pero hay otra pregunta por aquí, por ejemplo, que Quisiera, quisiera que me apoyaras a responderla, por ejemplo, en qué son y cuáles son las conductas de riesgo. Bueno, las conductas de riesgo es un elemento muy importante en la psicología de la salud porque a diferencia de otras etapas del desarrollo donde el riesgo para la salud se asocia a otros elementos, por ejemplo, en un adulto mayor, a condiciones genéticas, a condiciones neurológicas, es decir, las principales causas de su deterioro de la salud pudieran ser esas circunstancias.
En el caso de los adolescentes, las conductas de riesgo se llaman así porque se ha encontrado que los principales problemas de salud y de riesgo para la vida en los adolescentes tienen que ver con sus propios comportamientos, ¿no? Y bueno, se han agrupado de esta manera porque usualmente la presencia de un comportamiento de riesgo individual se asocia con la presencia de otro comportamiento de riesgo. Usualmente se presentan en grupo y entre los más comunes pudieran estar, por ejemplo, la conducta sexual irresponsable, a lo mejor algunas tendencias de suicidio, el consumo de sustancias, de alcohol, de tabaco, en fin, ¿no? También estas tendencias hacia la violencia son esos comportamientos que ponen en riesgo su propia vida o las de los demás. Sí, muy bien. Y sí, quería que nos ayudaras a exponer esto porque, bueno, aunque puede ser un poco lógico o repetitivo de tantas campañas de protección a adolescentes que hemos estado escuchando, nunca definen bien qué son, ¿no? Ujú. O nunca exponen explícitamente que dicen, es esto y Sí, es esto. Con tantos jóvenes hay que tener cuidado con sus conductas y hay que difundirlo un poco más. Entonces, te agradezco por estas respuestas, pero ahora sí vamos al meollo de todo este asunto, ¿no? claro. Eh, Tú tienes una investigación, así que te voy a pedir por favor que nos platiques de qué trata. Sí, fíjate que esta investigación la hice en 2021 en dos comunidades de Oaxaca, que se llaman, la primera es Villa Talea de Castro, que es mi comunidad, mi pueblo, y otra comunidad que se llama San Bartolomé Sogocho. Yo planteé esta investigación porque estuve pensando y me percaté de que en algunas comunidades, de muchas, pero en estas en particular, sucede que hay algunas prácticas comunitarias que yo consideraba que pudieran influir para provocar emociones positivas y reducir comportamientos de riesgo en adolescentes, ¿no? Entre estas prácticas comunitarias pudiera hablarte, por ejemplo, de la participación en grupos culturales, como en pintura, en danza, a veces en poesía, en declamación, pues, y la participación en grupos deportivos y principalmente la participación en grupos musicales. Quiero comentarte que esta región de la Sierra Norte de Oaxaca tiene la característica de que tiene una alta población de niños y adolescentes que se dedican a tomar clases de música y luego a integrar agrupaciones que son bandas de viento, pero pues lo hacen sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad, no es parte de las actividades académicas, son actividades que cada quien elige, pero insisto, como hay una tradición, bueno, de alguna manera está el camino marcado, ¿no? Y yo he estado pensando que es una gran oportunidad incluso para marcar vocaciones personales, ¿no? Porque he visto que compañeros míos, amigos, algunos conocidos, han logrado hacerse un camino profesional gracias a su participación en esos grupos, ¿no? Es decir, un día se inscribieron a los 6 años en una banda de música, fueron por 2 años a clases, aprendieron a tocar un instrumento, estuvieron tocando en sus pueblos y luego decidieron profesionalizar esta actividad en escuelas de primerísimo nivel como el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Superior de Música, está una escuela que se llama Vida y Movimiento. Incluso hay un conservatorio aquí en Michoacán que se llama el Conservatorio de las Rosas. En fin, en diversas partes. Y hay muchachos, digamos, paisanos míos que han logrado trascender, ¿no? Ahora ocupan muy buenos lugares en las mejores orquestas del país. Y te digo, pues esto sucedió por esta primera experiencia que se produce en los pueblos. Entonces, a partir de ese contexto yo dije, bueno, si hay una participación en estos grupos, yo quisiera ver si esa participación influye en que tengan mayores experiencias de emociones positivas y por lo tanto reduzcan sus comportamientos de riesgo, ¿no? Entonces eso fue lo que investigué, así surgió esa investigación. Muchas gracias. Y quería pues empezar hablando también con todo el meollo de la investigación porque nos vamos a ir a datos un poco más técnicos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, eh, tus sujetos de estudio, o sea, me hablaste un poco sobre estos jóvenes, ¿no? Que Ujú. desde temprana edad comenzaban
comenzaban pues su camino por la música, Ujú. ¿no? O su camino por las actividades culturales, pero ¿de qué edad a qué edad fueron las personas con quien estuviste investigando o qué tomaste en cuenta? Ok, fíjate que justamente me enfoqué en la población adolescente, que digamos son quienes, donde hay más estadísticas de problemas de la salud. Entonces tomé en cuenta a personas de 12 a 18 años. En un inicio yo tenía la intención de encontrarme a los muchachos en las bandas de música, hacerles preguntas, en fin. Pero bueno, sucedió el asunto de la pandemia, Nadia, y esto nos obligó a pensar de otro modo la investigación. Lo tuvimos que hacer, la recogida de datos a través de un formulario en línea. Y eso también cambió un poquito el enfoque de la investigación, porque yo la hipótesis inicial era que el hecho de estar participando en ese momento en una agrupación musical tenía tales efectos psicológicos, ¿no? Pero bueno, cuando yo hice la recolección de datos ya habían pasado cerca de un año y medio, sin que hubiera actividades grupales. Y bueno, eso cambiaba las cosas, porque al no estar teniendo interacción cotidiana, no sabía yo qué cosas iba yo a encontrar. Entonces, algo interesante fue que lo que encontré fue que, pese a que las experiencias de emociones positivas se producen en el momento en el que uno las vive, es decir, no es que una experiencia de felicidad dure mucho tiempo, sino que uno la vive en el momento. La literatura científica nos dice que los beneficios de esas experiencias, digamos, se pudieran observar, rastrear a lo largo del tiempo. Es decir, aunque yo ahorita ya no me siga sintiendo feliz, el hecho de haber tenido principalmente experiencias positivas provocaría en mí ciertas características psicológicas positivas. Y entonces eso fue lo que yo encontré en mi investigación, que pese a que en ese momento no estaban teniendo esas experiencias que quizá les provocarían satisfacción por estar con sus amigos, felicidad por estar tocando alguna pieza que les gustara mucho, aunque ya llevaban 2 años o más bien un año y medio sin estar presentes físicamente, el hecho de en el pasado haber experimentado esas emociones positivas, a mí me ayudó a entender que seguían estando presentes algunos elementos de esas experiencias. Entonces, yo encontré que entre más tiempo hubiera pasado de que la persona se dedicaba a la música, mayores efectos positivos tenía sobre las personas. Es decir, tenía menor implicación en comportamientos de riesgo. Ok, y incluso creo que también valdría la pena comentar, por ejemplo, que en toda tu investigación, y me imagino que pasó, Ujú, cuando empezaste a recabar los datos, te diste cuenta que su camino comenzó desde muy chicos, ¿no? claro, Desde edades muy niños, por sí, así decirlo. Entonces, hacer todo eso tuvo repercusiones positivas ahora que fueron adolescentes, así ¿no? es totalmente. Justamente lo acabas de sintetizar muy bien y me da mucho gusto. El hecho de que una persona tenga este tipo de experiencias positivas, que en este caso yo lo observé a la luz de la educación musical, pero pudieran ser de otra naturaleza. Por ejemplo, va a haber quien le guste la fotografía, va a haber quien le guste la pintura, va a haber quien le guste jugar fútbol, ¿no? Es decir, todas esas experiencias que pudieran realizarse de manera grupal y que provocan experiencias positivas, como tú lo dices, si empiezan a temprana edad, es probable que tengan mejores efectos a lo largo del tiempo, ¿no? Y sobre todo, influyen positivamente en la toma de decisiones. Sí, repercute. Repercute. Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también creo que cambiando un poco la dinámica de esto, este tipo de personas que investigaste con todas estas características de su camino, bueno, de su carrera, y que cuando los tomaste en cuenta eran personas que tenían, eh, ¿cómo explicarlo? mm, Pensamientos positivos o actitudes positivas, pero ellos pueden tener actitudes de riesgo, o sea, pueden tener conductas de riesgo. Totalmente. Quiero decirte que algo que a mí me ha estado alertando mucho de esta población es que, digamos, al ser las bandas de música parte de la vida comunitaria de nuestros pueblos y, digamos, su principal escenario son las fiestas de nuestros pueblos, quiero decirte con mucha pena que en las fiestas
no importa que sean niños o adolescentes, las autoridades o los comités organizadores, lo primero que ponen cuando llega una banda a tocar para todo el mundo es una caja de cervezas, ¿no? Un cartón de cervezas. Entonces digamos, el factor de riesgo está ahí presente. Y en efecto, pudieran tener comportamientos de riesgo. Sin embargo, yo lo que intento a lo mejor encontrar es que al tener otros elementos que le provoquen ciertas estimulaciones, definitivamente no se decantan totalmente por estos elementos que pudieran afectar su salud. Es decir, a diferencia de un adolescente que no tiene más estímulos para elegir, y por lo tanto el alcohol pudiera convertirse en, digamos, una elección que ponga en riesgo su vida, los adolescentes que hacen actividades de educación musical, aunque en algún momento se impliquen en estos comportamientos de riesgo, no van a ser determinantes para las futuras decisiones que pudieran tomar. Sí, justamente quería llegar a esto. Sí. También te quería preguntar otra cosa, por ejemplo, regresando un poco al inicio de esta conversación, pues, ¿cómo se es autoeficaz cuando eres adolescente? Sí, es complicado porque justamente los comportamientos de riesgo, nadie se ha investigado que cumplen una función adaptativa en la adolescencia, ¿no? Hay de repente esta necesidad de marcar la identidad, de pertenecer a un grupo de pares, de tener independencia respecto a la familia, y la implicación en conductas de riesgo, podríamos decirlo, es un comportamiento que se predeciría en todos los adolescentes, ¿no? Es decir, por estar en esta etapa y por tener tales necesidades, sobre todo psicológicas, los adolescentes se involucran en estos comportamientos de riesgo. Ahora, se ha investigado sobre cuáles serían los factores protectores, que uno de ellos es justamente la autoeficacia, y cómo lograr que un adolescente tome las mejores decisiones para que ese riesgo no signifique pues una consecuencia mucho más negativa en su vida. Y hay muchos elementos. Uno de ellos es participar en un grupo o estar en contacto con pares en donde el comportamiento de riesgo no sea la principal actividad que realice, ¿no? De repente sucede que se normaliza que por ser adolescentes inmediatamente ya tienen que empezar a consumir cualquier sustancia. Entonces, cuando se ha encontrado pues que cuando el adolescente participa en entornos donde esto no es lo normal, es decir, es una posibilidad, pero no es lo único que hacen, eso ayudaría a reducir los comportamientos de riesgo y por lo tanto fomentar la autoeficacia. Es decir, si se rodea de pares que tienen objetivos, que realizan actividades en común, que además son creativos, seguramente sus recursos psicológicos se van a fortalecer, entre ellos este asunto de la autoeficacia. Ok, y creo que eso no aplica solo para adolescentes, también incluso como Para adultos. adultos. Y sí, sobre todo nadie, porque fíjate, yo estaba pensando, ¿quién tiene que conocer esta información? Por ejemplo, no le puedo uno ir a decir a un adolescente, oye, tienes que ser autoeficaz, porque él o sea, el adolescente ni siquiera se está planteando qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, simplemente está viviendo. Quiero decirte que se ha estudiado, por ejemplo, que los adolescentes tienen mayor implicaciones en comportamientos de riesgo cuando, como te decía, tienen pares que hacen lo mismo, o bien cuando hay un miembro de la familia que es importante para ellos, que también participa en estos comportamientos de riesgo, ¿no? Entonces yo pienso que esta información es primordial para los papás, para los cuidadores, para los profesores, porque yo creo que el camino es, digamos, tratar de generar un entorno en donde el adolescente encuentre diversidad de estímulos que no impliquen necesariamente un riesgo, ¿no? Sería muy interesante que nosotros que vamos en el camino de ser papás o de formar una familia, estimuláramos o desarrolláramos ciertos intereses como la lectura, la contemplación de la naturaleza, los deportes, ¿no? Cualquier actividad para que cuando estemos a cargo de un adolescente, no solamente mostrarle una forma de obtener satisfacción, sino muchas otras formas, y por lo tanto el adolescente ya no esperamos, pues, que ya no normalice que
la conducta de riesgo es la única salida que tiene para buscar lo que está persiguiendo. Sí, sí, muchas gracias. Y también otra pregunta que va con este tema, por ejemplo, combinando un poco los conceptos, ¿cómo se vinculan las emociones positivas con la autoeficacia? Bueno, fíjate que ha habido bastante investigación respecto a que justamente la experiencia, participar en actividades que provoquen experiencias positivas, emociones positivas, entre muchos beneficios, uno de los beneficios más importantes es que fortalece la autoeficacia. Eh, eh, es decir, las emociones positivas tienen este potencial de favorecer recursos psicológicos que pudieran ser duraderos. Uno de estos recursos psicológicos es justamente la autoeficacia. Entonces, un poquito la solución de la ecuación es de la siguiente manera, ¿no? Tratar de generar entornos que sean agradables, ¿no? Que sean positivos, que tengan objetivos, que provoquen en los adolescentes ciertos comportamientos como a lo mejor ser consistentes, ser ordenados, tener la capacidad de seguir a un líder, en fin, provocar esas experiencias que a su vez el conjunto de esas experiencias se espera que provocarían una mayor autoeficacia. Es decir, si tengo tantas cosas que me hacen sentir bien, seguramente voy a estar en condiciones de decidir eh, los comportamientos que tampoco implican un riesgo, ¿no? Sí. Y bueno, ya para ir a la parte final, y ahora sí, descansando un poquito de tanta información, cuéntanos un poquito sobre cuál es tu objetivo en esta investigación. Bueno, el objetivo justamente era visibilizar que hay, bueno, aunque quienes nos dedicamos a la vida académica no somos quienes para estar visibilizando a nadie porque las comunidades por sí mismas se visibilizan. Quizás llevar pues a la discusión académica, a la discusión universitaria, que hay formas, digamos, de la vida comunitaria que son muy importantes y de las cuales nosotros podemos aprender. Ese era básicamente el objetivo, que hay características en la vida comunitaria a las cuales nosotros podemos asomarnos y ver cómo le hacen. Por ejemplo, ¿cómo llevaríamos una experiencia una experiencia de emociones positivas a una universidad? ¿Qué deberíamos de hacer en una universidad para que además de las clases haya alguna actividad en donde los alumnos asistan libremente, puedan dejar que fluyan las cosas y experimentar momentos agradables, ¿no? Bueno, justamente ese es el objetivo, uno de los objetivos que persigue. Sí, y además ustedes como, pues en cierto punto personal de la salud, Sí, con este compromiso de un bienestar de la comunidad, ¿no? claro. Sí, y sobre todo porque la psicología, déjame decirte, en los últimos años ha estado acumulando evidencia respecto a que son los factores contextuales, los factores del entorno, los que tienen una alta influencia en las experiencias personales que tenemos, ¿no? Entonces, eh, y creo que es información importante porque lo que estamos diciendo es que hay que generar entornos positivos, agradables y ver cómo las personas pudieran funcionar en esos entornos, ¿no? Creo que, porque a veces nos enfocamos mucho en la parte individual, ¿no? Es que pero por ejemplo, cuando un universitario, un adolescente tiene problemas de calificaciones, la culpa la tiene él y nadie más, ¿no? Y a lo mejor el profesor no es claro, a lo mejor la información que le están dando ya no es tan valiosa, en fin, hay tantos elementos del entorno que pudiéramos modificar, pero a veces solamente nos enfocamos en el sujeto. Bueno, te agradezco toda esta información que nos compartiste el día de hoy. Fue una plática bastante amena y bastante interesante. Espero que para ustedes haya resultado igual. Pero, maestro, no sé si a usted le gustaría compartir algo más para concluir. Bueno, sí, definitivamente, Nadia, agradecerte este espacio. Yo creo que la ciencia inicia o más bien, uno de los compromisos de la ciencia tiene que ver con partir de problemas que nos aquejan en el día a día. Y una vez que uno hace todo este camino de buscar información, de analizar datos, incluso de publicar, de presentar los resultados ante una comunidad equivalente a la de nosotros,
yo creo que la responsabilidad de la ciencia es de nuevo regresar a las comunidades y aprender de esas comunidades, ¿no? Y ver cómo nosotros podemos aportar a esas comunidades. Esa es la idea que ahora tengo, eso me gusta hacer y yo creo que cuando hacemos divulgación contribuimos un poquito a eso, no solamente hablar como expertos, ¿no? Sino ayudarnos a hacer preguntas, ¿no? Ver cómo los demás se pueden interesar en lo que nosotros estamos haciendo, porque así a lo mejor nos salimos de esas certezas que tenemos y hacemos de la ciencia no un elemento que está muy lejos, sino un elemento que se nutre de los comentarios que recibimos cotidianamente. Sí, y realmente te agradezco mucho el tiempo que nos hayas compartido toda esta información tan valiosa. Y pues nada, no me queda más que agradecerte por habernos acompañado el día de hoy y espero pues volver a platicar pronto contigo. Gracias, Nadia, con gusto. Ok, pues espero que ustedes también hayan aprendido tanto como yo, pues se hayan divertido incluso un poco con todo lo que nos aventamos por acá. Eh, Pero bueno, también que les sea de ayuda, por supuesto, que si tienen a alguien cercano que le puede ser valiosa toda esta información, pues que se la compartan y que no se detenga ahí, o sea, que esto continúe. Pues espero que si nos escucharon hoy se la hayan pasado muy bien, hayan aprendido algo nuevo, así que yo por hoy me despido y desde las cabinas del Laboratorio de Periodismo del Centro Universitario del Sur, les doy las gracias por habernos escuchado y los esperamos pronto en el siguiente podcast para Saber de Ciencia. Adiós. Esto fue Saber de Ciencia, un podcast que lleva la ciencia al alcance de todas y todos.